Hemos ido recorriendo la Sagrada Escritura buscando responder una pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el ser humano? Hoy vamos a avanzar sobre el Salmo número 8. Dice, gloria del Creador y dignidad del hombre. Y lo estoy tomando de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, porque me parece que de todas las versiones de la Biblia, la Conferencia Episcopal Española tiene la mejor traducción de los salmos. Salmos y cánticos del padre Luis Alonso Chequel. Luis Alonso Chequel es el más grande biblista de lengua española que ha habido, español de hecho, y esta traducción que él hizo es la misma que podemos encontrar en la liturgia de las horas. Entonces, si quieren encontrar la traducción más hermosa de los salmos al español, está en la liturgia de las horas, en el rezo, en el salterio del rezo de los salmos. El salterio son los salmos. Salmo 8. Gloria del Creador y dignidad del hombre. Al director, según la Oda de Gad, Salmo de David. La Oda de Gad en realidad pues puede ser alguna melodía o algún instrumento de la ciudad de Gad en Filistea. La verdad es que no se sabe. La mayoría de los estudiosos piensan que Gad es un instrumento o una melodía. O puede ser también en relación al origen de la melodía, que sería la ciudad de Gad en Filistea. Algunos piensan que es un arpa. Y empieza así. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Comienza invocando el nombre del Señor. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Este es un movimiento típico de la poesía hebrea. Tratar de decir lo mismo con diferentes palabras. En este caso, la tierra y los cielos se refieren al universo, al mundo creado, al mundo conocido, a todo lo que existe. El universo. Qué admirable es tu nombre en el universo. Esto lo van a encontrar mucho en la poesía hebrea. Repetir la misma idea con diferentes palabras. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Lo admirable del nombre del Señor en la tierra y la majestad en el cielo, es decir, en todo el universo. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. De los niños sacas una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. De lo sencillo, de lo inocente, de la humildad. De la humildad sale una alabanza a Dios que los defiende contra el enemigo. Y luego empieza a decir el salmista, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Entonces, primer palabra importante, la contemplación. El salmista está contemplando el cielo, obra de las manos del Señor, la luna y las estrellas que ha creado. Está contemplando la creación, está contemplando el mundo, el universo, lo que existe. Está contemplando la obra creada por Dios y al mismo tiempo descubriendo ahí la grandeza de Dios. Solamente un Dios muy poderoso puede hacer esta tremenda obra. El cielo, la luna, las estrellas, todo lo que puedo ver, lo que puedo observar, me hace contemplar la grandeza de Dios. Y al contemplar entonces la grandeza de Dios, se hace la gran pregunta. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él, para visitarlo, literalmente dice, para darle poder. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El salmista está reconociendo que lo que ve, lo que observa, es grandioso, es maravilloso. ¿Qué es el ser humano ante esta creación? Ante la majestuosidad de la obra de Dios. ¿Qué es el hombre? Para nosotros, que hoy podemos ver más allá el universo, la pregunta es todavía más vigente, porque el salmista podía observar el cielo, las estrellas, pero no tenía un telescopio. Hoy nosotros observamos que el universo es todavía más grande de lo que pensábamos, de lo que nos imaginábamos. Nosotros en el universo, ¿qué somos? Una nada, un puntito. Nosotros hoy que contemplamos la majestuosidad del universo, podemos observar
todavía mejor la grandeza de Dios, la infinitud de Dios y la pequeñez del ser humano. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Es decir, a ese pequeño ser humano, pequeño en el universo, que nosotros nos vemos hoy todavía aún más pequeños que como se veía el salmista, lo coronaste de gloria y dignidad. Gloria y dignidad, majestad. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, es decir, nos equipara a las criaturas espirituales más perfectas que ha creado Dios, apenas inferior a los ángeles, coronado de gloria y majestad, de dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Lo mandaste a dominar lo que tú has creado. La maravillosa creación de Dios la ha puesto en nuestras manos. Dios la ha puesto en nuestras manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Toda la creación está sometida bajo los pies del hombre. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. O sea, todos los animales que él conoce, lo que él observa, todo está a disposición del ser humano. El ser humano es el que los puede dominar. Señor, Dios nuestro, termina el Salmo, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Teniendo en cuenta aquí que tierra es el mundo, el universo, el cosmos. La cosmos es la palabra que traducimos nosotros por tierra, mundo. Pero hoy con esa palabra nos referimos al universo, lo que existe, el mundo conocido. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Si vemos el universo, cuánto más grande es el autor de esa obra. Es lo que está haciendo el salmista, un ejercicio de contemplación. Está contemplando lo que ve, está contemplando la naturaleza, lo que puede observar, los animales, las bestias, el cielo, la tierra, el mar. Al contemplar lo que ve, contempla la grandeza de Dios. Descubre que el Dios que lo ha creado es infinitamente más grande que toda esta obra creada. Y a partir de ahí se pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Por qué nosotros, siendo tan pequeños, se nos ha dado la dignidad, la gloria para dominar esta creación? Entonces aquí tenemos la contemplación, pero también la pregunta, la cuestión. El ser humano se ha preguntado desde siempre, ¿quién es Él? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? El salmista llega a esta cuestión por la contemplación del universo, pero esta contemplación se convierte en oración. Este salmo, que tiene el reconocimiento de Dios a través de la razón, de la grandeza de Dios a través de lo razonable, que tiene la cuestión de quién es el hombre, empieza observando, sigue razonando, cuestionando, termina orando, una oración. Lo que él ve y lo que él piensa y lo que él siente lo convierte en oración. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Se transforma en alabanza, en oración. El padre Alonso resalta quién es el hombre, qué es el ser humano para darle poder, para darle el mando sobre la creación. ¿Por qué lo coronó de gloria y dignidad? El hombre tiene dignidad, una dignidad superior a la de todo el orden creado, una dignidad superior a la de los otros seres vivos complejos, los animales, dignidad superior a la vida vegetal, dignidad superior a las cosas inanimadas, a la tierra, al cielo, a las estrellas, al universo, una dignidad superior, porque todo lo que existe ha sido creado para Él, para someterlo bajo sus pies. Y si existe el universo, que hoy podemos contemplar inmenso, casi infinito, y si han tenido que pasar millones de años desde que comenzó el universo para que pudiera darse la vida humana, es porque el Señor nos ha coronado de gloria y dignidad. Nos ha dado una dignidad superior, de manera que todo está ordenado o diseñado para que exista la vida humana.
cualquier elemento de la naturaleza, del cosmos, que no se comportase así como se comporta, si tuviera propiedades diferentes, en el comienzo del universo hasta hoy, no hubiera sido posible la vida humana. Hay una teoría que se llama el principio antrópico, es decir, que todo está ordenado al antropos, al ser humano. Antrópico viene de antropos, el ser humano, que el ser humano es el principio, ¿ya?, de todas las cosas, hacia lo que se ordena todo el universo. Van a decir ustedes, oh, qué soberbia. Pues sí, parece soberbio. Por eso se convierte en oración para el salmista, que alguien tan pequeño, tan insignificante como el ser humano, ha sido coronado de gloria y majestad, ha sido puesto para dominar la tierra, el universo. Somos pequeños, inferiores a los ángeles, dice el salmista, pero sobre nosotros está la responsabilidad de administrar el mundo, la creación. Claro que a partir de que descubrimos la maldad y el pecado en el hombre, pues lo que vemos es que cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta, cuando queremos usurpar el lugar de Dios, esta obra maravillosa de la creación, en lugar de cuidarla y de hacerla crecer y prosperar, la estamos destruyendo, ¿verdad? Cuando entra el pecado, entra la destrucción, entra la muerte. Pero independientemente de eso, nosotros estamos puestos para cuidar el universo, para administrarlo, para hacerlo fructificar. Vamos ahora a pasar a este documento de la Pontificia Comisión Bíblica. ¿Qué es el hombre? Un itinerario de antropología bíblica. Y la pregunta, ¿qué es el hombre?, que titula este documento de la Pontificia Comisión Bíblica, pues está tomada del Salmo 8. Salmo 8, 5. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El salmista que se cuestiona acerca del ser humano, tan pequeño, tan significante y a la vez con tremenda dignidad. Una dignidad que supera todo lo creado. Y bueno, es el versículo 5 en nuestra versión de los Salmos, que es la versión de la Vulgata Latina. En la versión hebrea, pues va a ser el versículo 4. O sea que si ustedes agarran una Biblia que no está basada en la numeración de la Vulgata Latina, pues va a ser el versículo 4. A las que están basadas en la versión de la Vulgata Latina es el versículo 5. La Conferencia Episcopal Española, obviamente, como estos son los textos de la liturgia, pues la liturgia está tomada de la Vulgata Latina y sigue la numeración latina. Introducción. Aquí está el número 1. Aquí ya empieza propiamente el documento. La historia de la humanidad está marcada por su incesante actividad de búsqueda. Decía un sabio de Israel: yo, Coelet, fui rey de Israel en Jerusalén. Me dediqué a investigar y a explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. Triste tarea ha dado Dios a los humanos para que se ocupen de ella. Coelet o Eclesiastés 1, 12 al 13. Así arranca el libro del Coelet. Me dediqué a investigar y a explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. Y descubrió que todo era vano, ¿verdad? Que todo, que no tenía mucha trascendencia. Entonces se agüitó Coelet y dice: triste tarea ha dado Dios a los humanos para que se ocupen de ella. Coelet es el que va a terminar diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vano. O sea, todo el mundo por sí mismo parece que es vano. Solamente desde Dios cobra sentido. Pero por sí mismo, la realidad así tal cual, para el autor de Eclesiastés, Coelet, es vano, vanidad. Sin embargo, el deseo de conocer constituye sin duda una de las características del ser humano, reconocida y apreciada ya por los antiguos filósofos, porque hace que la misma existencia sea creativa, útil y mejor. El deseo de conocer está relacionado directamente con la existencia para hacer de ella una existencia creativa, útil y mejor, para vivir mejor, para no simplemente existir, ¿verdad? Como si fuéramos una piedra ahí que existe y ahí existe y ahí va a estar durante siglos, ¿verdad?, hasta que se haga polvo. No. El deseo de conocer nos lleva a vivir una existencia creativa, útil y mejor, a vivir mejor. Es algo intrínsecamente humano. No hay un ser humano que no tenga el deseo de conocer, que no se pregunte cosas, que no quiera saber algo sobre el mundo, sobre sí mismo, sobre Dios. Es la naturaleza humana.
un constante conocer, una constante búsqueda del conocimiento, de la sabiduría. Al aspecto de la fatiga, subrayado por el Coelet, que se cansa de buscar y de investigar, hay que añadir, por tanto, el elemento luminoso del descubrimiento de la verdad y del bien. Hay un elemento luminoso que sentimos que se nos prendió el foco cuando descubrimos la verdad y el bien. Cuando ante una búsqueda por fin damos con la respuesta, descubrimos por fin la verdad, nos iluminamos, nos sentimos felices, nos sentimos dichosos porque hemos encontrado la verdad, el bien, la respuesta que estábamos buscando. Un antiguo proverbio hebreo proyecta sobre el rey, en cuanto símbolo del sabio, una tarea exigente pero gloriosa al mismo tiempo. Proverbios 25:2. Gloria de Dios es ocultar un asunto, gloria de los reyes escrutarlo. Tarea exigente pero gloriosa al mismo tiempo. Gloria de Dios es ocultar un asunto. Dios ha dado origen al mundo creado. Sin embargo, no nos dice cómo ha creado el universo. Gloria de los reyes escrutarlo, del sabio, del ser humano. La gloria de Dios es hacer, crear cosas maravillosas, y la gloria de nosotros es estudiarlas, escrutarlas, descubrirlas, profundizar en ellas, penetrar en el misterio. Por su parte, el Sirácida, otro libro, elogia la diligente laboriosidad del escriba que indaga la sabiduría de los antiguos y dedica su ocio a estudiar las profecías. Busca el sentido oculto de los proverbios y se interesa por los enigmas de las parábolas. Viaja por las tierras extranjeras, conoce el bien y el mal de los humanos. Sirácida 39, del 1 al 4, o Eclesiástico. Todos estos que estamos viendo aquí, de hecho, son libros sapienciales, que buscan escrutar la sabiduría humana y la sabiduría divina. Entonces, si nos fijamos ya en el Sirácida, en el Eclesiástico, se elogia el pensar, el razonar, el cuestionar, el preguntarse, elogia la diligente laboriosidad del escriba, o sea, del estudioso de las escrituras, el que copia las escrituras también, que indaga la sabiduría de los antiguos, que trata de interpretar lo que dijeron los antiguos y dedica su ocio a estudiar las profecías. Es decir, su tiempo, el tiempo que él pudiera dedicar a cualquier otra cosa, lo dedica a estudiar las profecías. Busca el sentido oculto de los proverbios. Trata de iluminar la vida actual a raíz de los antiguos proverbios, de las antiguas escrituras. Se interesa por los enigmas de las parábolas. Ninguna parábola está realmente explicada, ni siquiera las de Jesús. A nosotros nos han llegado algunas interpretaciones de parábolas de Jesús que hacen los evangelistas, pero las parábolas nunca se cierran. Así como tenemos la interpretación que le dan algunos evangelistas, incluso a las parábolas de Jesús, hay muchas otras interpretaciones que caben sobre esas parábolas. Las parábolas siempre están abiertas, siempre son enigma. Viaja por tierras extranjeras y conoce el bien y el mal de los humanos. O sea, está en una constante búsqueda de culturas, de personas, de tierras. Conoce el bien y el mal de los humanos, es decir, conoce la ley de Dios. La ley de Dios. Mira, pongo ante ti el bien y el mal. Elige el bien para que vivas. El sabio trata de comprender el sentido de los acontecimientos. No nada más comprender lo que ocurre, sino por qué ocurre y para qué ocurre. Eso es preguntarse por el sentido de las cosas. ¿Por qué y para qué? No nada más el por qué. El por qué puede tener una explicación inmediata, pero ¿para qué? ¿Hacia dónde se dirige? Ese es el sentido de los acontecimientos. ¿Hacia dónde va una cosa, un acontecimiento, una persona? ¿Hacia dónde va mi vida? Que unas veces se revisten de un ropaje dramático y otras veces se colorean de esperanza. Y, en el misterioso proceso de la historia, se pregunta sobre cuál es el lugar del ser humano y cuáles son su origen, su deber y su destino. Son las preguntas que se hace el sabio. Trata de comprender el sentido
de la vida, de los acontecimientos. ¿Qué es preguntarse por el sentido? Es preguntarse sobre cuál es el lugar del ser humano, cuáles son su origen, su deber y su destino. Eso es preguntarse por el sentido de la vida humana. Y esto se da a lo largo de la historia. En el misterioso proceso de la historia se pregunta por el sentido de la vida humana. El sabio, el ser humano en sí mismo, si no observen a los niños, son curiosos, son preguntones, les gusta estar escrutando todo, conociendo el porqué de las cosas y el para qué y hacia dónde se dirige todo. Ahí en los niños podemos ver la gloria de la naturaleza humana, ¿verdad? Que ojalá y nunca perdiéramos esa curiosidad, esa necesidad de cuestionar, de buscar la verdad, la belleza y el bien. Todos nos preguntamos por el sentido de la vida, el sentido del universo, el sentido de las cosas. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿Cuál es el deber? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué tenemos que hacer? El deber y su destino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Como humanidad, como persona, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo final? Todas esas preguntas nos las hacemos todos. Y son preguntas propias del ser humano. Ningún otro ser viviente sobre la tierra se hace estas preguntas. Es nuestra dignidad, ¿verdad? Que decía el salmista, nos coronaste de gloria y dignidad. Por esa dignidad y porque Dios ha puesto todo bajo nuestros pies, nos ha constituido como señores para señorear la tierra, es que nosotros somos diferentes y podemos preguntarnos sobre el porqué de las cosas, sobre el deber de las cosas, sobre el destino, el deber del ser humano, el ser también del ser humano. Nos preguntamos por el ser, nuestro ser, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Y por nuestro deber, ¿qué tenemos que hacer? Porque no siempre somos lo que hacemos, pero una cosa es ser y otra cosa es hacer. Podemos hacer cosas que no se corresponden con nuestro ser, como cuando veíamos, ¿se acuerdan el tema de la imagen de Dios? Cuando obramos el bien, reflejamos en nosotros la imagen de Dios, nos hace ser lo que somos, pero cuando hacemos el mal, deshacemos la imagen de Dios en nosotros y hacemos lo que no somos. Vamos desfigurando la imagen de Dios en nosotros cuando elegimos el mal. Cuando hacemos el mal, deshacemos lo que somos, porque estamos haciendo lo que no somos. Somos seres humanos, buenos por naturaleza, pero heridos en la naturaleza por el pecado. Dios nos ha hecho buenos. En otro lado del Eclesiastés hay una cita donde el autor dice, he llegado a esta conclusión. Dios lo ha hecho todo bueno, Dios lo ha hecho todo bien, pero el ser humano se busca muchas complicaciones. Nuestra naturaleza es buena, pero ya está herida por el pecado. Por el pecado, pues lo echamos todo a perder. Todo lo bien que hizo Dios, tanto en nosotros como en el universo, por el pecado nosotros lo podemos destruir. Deshacemos la imagen de Dios que hay en nosotros. Entonces ahí ya no se corresponde nuestro ser con nuestro deber ser, ¿verdad? Lo que debemos hacer. Y su destino, hacia dónde se dirige. Estas preguntas sobre el sentido son propias de nosotros, de los seres humanos. Y no le podemos preguntar esto a la ciencia moderna. Tenemos que tener claro que la ciencia moderna no ha sido diseñada para responder a estas preguntas. La ciencia moderna es la heredera de la filosofía positivista, la filosofía positiva, de lo tangible, del método científico, de la observación, análisis, experimentación y ley, ¿verdad? Algo así es el método científico. Es decir, lo que observamos, lo experimentamos, ¿verdad? Y en base a la experimentación, pues ya sacamos una ley, ¿verdad? Y todo lo tenemos que demostrar por un experimento. Estas preguntas no se las podemos hacer a la ciencia moderna. La ciencia antigua, sí, a lo que es realmente la ciencia, sí, a la ciencia, la sapiencia, sabiduría humana. Y viene entonces, número 2 de este documento, ¿qué es el ser humano? El ser humano examina el cielo para comprender sus secretos y adivinar presagios. Recorre los caminos del mundo en un intento de encontrar recursos para su vida
y maravillas para contemplar. Indaga sobre cada cosa, planteándose continuas preguntas. Observa, se cuestiona, investiga, se pregunta cosas. Pero en toda esta búsqueda constante, la pregunta de fondo sigue siendo la misma, ¿qué es el ser humano? Muchas han sido las respuestas y en consecuencia muchos los libros que nos han llegado desde los tiempos remotos. En ellos se consigna el fruto del noble esfuerzo de numerosos investigadores por dar testimonio de un resquicio de la verdad. En este patrimonio literario sobresale un libro peculiar, compuesto por una pluralidad de autores, aunque se atribuyan a una misma fuente de inspiración. Ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Es un escrito dotado de una coherencia única, a pesar de haber sido redactado durante muchos siglos y de haberse sometido a una variada manifestación de valores culturales contingentes, es decir, cambiantes. La Sagrada Biblia es de lo que estamos hablando aquí, de la Sagrada Biblia. La Sagrada Biblia es un libro que para los creyentes tiene un valor inigualable a causa de su divina sabiduría, capaz de suscitar en el corazón humano un libre y amoroso consenso con la verdad plena. Esto ocurre porque es un libro que nace del esfuerzo reflexivo de personas sabias, que dan testimonio de luchas, sufrimientos y grandes alegrías. Un libro que dimana de la fecundidad del corazón humano, pero que ante todo tiene su fuente última en el soplo inspirador de Dios. Toda la belleza literaria humana que hay en la Sagrada Escritura tiene su fuente última en el soplo inspirador de Dios, en que ha sido inspirada por Dios. La Sagrada Escritura es integralmente profecía, que revela a todos como verdad luminosa que es el ser humano. Dei Verbum, número 21, y Gaudium et Spes, número 2. Documentos del Concilio Vaticano II. La Sagrada Escritura es la que revela como verdad luminosa que es el ser humano. La meditación orante sobre el ser humano coronado de gloria y honor. La Sagrada Escritura, ya estamos en el número 61 de este documento, la Sagrada Escritura da la palabra a los sabios y a los profetas, pero también acoge en el Salterio la voz de los orantes, ofreciéndola como un valioso patrimonio inspirado. Entre los tesoros de estas antiguas oraciones brilla la joya del Salmo 8 atribuido a David, figura de todo individuo elegido para la dignidad real. En el contexto de una alabanza al Señor como soberano de toda la tierra, el salmista expresa su admiración fijando la mirada en la condición del ser humano, con lo que empezamos hablando, era el Salmo 8, el ser humano coronado de gloria y de honor, de dignidad. El salmista expresa su admiración, después de todo lo que ha contemplado, en la condición del ser humano. O sea, el salmista está contemplando la gloria y la majestad de Dios y de su creación y se detiene en la condición del ser humano. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, Enosh, para que te acuerdes de él? El ser humano, Ben Adam, para mirar por él. Aquí nos pone entre paréntesis cómo viene el texto hebreo, ¿verdad? Porque en el texto hebreo del Salmo 8, cuando aquí traducimos nosotros hombre, habla del Enosh, ¿sí? El Enosh, que en realidad es una palabra aramea. Es una palabra aramea que también se puede traducir como ser humano, pero tiene más que ver con la mortalidad, o sea, con un ser humano que es mortal. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, Ben Adam, para mirar por él. El ser humano, Ben Adam, aquí ya habla del Adam. Ben Adam significa literalmente el hijo del hombre. ¿Qué es el hombre, el hijo del hombre para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que transan sendas por el mar. Si se fijan, es la misma traducción de la Conferencia Episcopal Española, porque esta es la traducción al español del documento de la Pontificia Comisión Bíblica, entonces de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, por eso cita la traducción que nosotros leímos al principio.
La pregunta ¿qué es el hombre? Aparece también en el Salmo 144, mientras que en este salmo introduce el tema de la fragilidad humana, con una petición dirigida a Dios para que intervenga a favor del orante. O sea, en el Salmo 144, mientras que ahí el tema lo introduce como la fragilidad humana, la pregunta ¿quién es el hombre? Pero desde su fragilidad. En el Salmo 8, en cambio, constituye una extraordinaria exclamación que desemboca en el canto de alabanza. Mientras el Salmo 144 se lo pregunta desde la fragilidad, el Salmo 8 se lo pregunta desde la grandiosidad, la majestuosidad del ser humano que aún siendo pequeño es coronado de gloria y majestad. El Salmo 8 constituye una extraordinaria exclamación que desemboca en el canto de alabanza, se transforma en alabanza. ¿Se acuerdan cómo terminaba el Salmo 8? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La pequeñez del ser humano, enfatizada al compararse con la majestad del cielo, se convierte paradójicamente en un motivo de gozoso reconocimiento, pues el orante se siente colmado de la mirada providente, literalmente de la visita del Señor que ha revestido a su modesta criatura de gloria y dignidad, confiriéndole un rango real un poco inferior a los ángeles, para que el ser humano pueda ejercer en la tierra el poder de someter a todos los seres vivos. El orante no evoca esta imagen de triunfo victorioso para vanagloriarse, sino para celebrar el nombre del Señor, autor de tal prodigio. Es decir, la intención del salmista no es vanagloriarse de lo que es el ser humano. Por eso comienza hablando de la majestuosidad del universo y de la pequeñez del ser humano, y rescatar de ahí la grandeza del ser humano, que aún siendo pequeño, Dios lo ha puesto para gobernar el mundo. No es para vanagloriarse, porque no es por sí mismo. Si fuera por sí mismo, no sería nada, sería un puntito insignificante en el universo. Pero desde Dios, para celebrar el nombre del Señor, autor de tal prodigio, descubrimos que esa pequeñez, que ese puntito, Dios lo ha creado para dominar el universo, para dominar la creación, para dominar el mundo. No es por nosotros mismos, no es por nuestras fuerzas, sino por iniciativa y gracia de Dios, que nos ha querido crear a su imagen y semejanza.